Hola, buenos días. Me van a disculpar porque traté de, ya di la clase, pero no se grabó, hubo algún problema de grabación, pero voy a iniciar de nuevo esta explicación. Primeramente, digamos, deseándole a todas las mujeres, digamos, de tanto de nuestra facultad, estudiantes, de Manabí, mujeres ecuatorianas de todo el mundo por este día en que se celebra el Día de la Mujer, mujeres guerreras, ejemplarizadoras, llenas de abnegación y de muchos triunfos, deseándole un feliz día y que Dios siempre le guíe, le proteja eh, en todos los haceres de cada día, ¿no? Felicidades. Te voy a continuar, digamos, con este tema de lo que ya hemos venido hablando sobre las enfermedades y vamos a realizar eh, esta mañana que comencé en parte ya hablando de las enfermedades de las crías o de las larvas y pupas en las abejas, ¿no? Cuando hablamos nosotros de las enfermedades de la cría, tenemos una enfermedad, digamos, conocida como la enfermedad de la ascosferiosis, que es una enfermedad que ya algo había mencionado, que es una enfermedad, digamos, de las abejas del género Apis, estas abejas de miel que nosotros estamos estudiando, digamos, en las que es producida esta enfermedad por un hongo llamado Ascosaera apis, una micosis que ha causado grandes problemas en el campo apícola, ¿no? Y no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Las crías coafectadas se mueren tomando en la celdilla o dentro de la celdilla un color blanquecino un- como la consistencia de un pedazo de trozo de tiza o de yeso, por lo que también se la conoce como pollo encollado o cría calcificada, otros le llaman yesificada, bueno, pero tiene esa consistencia de color blanquecino, ¿no? Como un trozo de pizza, ¿no? Lo vemos aquí en esta diapositiva. Al momento en que el apicultor realiza la revisión de la colmena en cada una de las celdillas, debe tener esa buena observación de poder observar dentro de la cámara de cría, que es la cámara que más nosotros debemos ponerle más atención para poder detectar, observar alguna alteración, alguna afectación de cualquiera de las enfermedades que se están presentando en las abejas. Por lo tanto, sin embargo, observar, como le digo, detenidamente, principalmente los opérculos, y cuando observamos, digamos, este color blanquecino como parches de color blanco, nosotros tenemos que ponerle un poco atención y de esta manera nosotros podemos ya tener idea o de pensar que se está tratando de una enfermedad micósica conocida como ascosferiosis y podemos, digamos, nosotros de esta manera tomar un pedazo de panal si queremos para mandar al laboratorio para que nos determinen y nos confirmen la enfermedad o muchas veces hay adjunto otras patologías apícolas que podemos nosotros tratarlas de tal manera que se evite, digamos, que la enfermedad se propague, ¿no? Entonces, por lo tanto, sin embargo, debemos nosotros siempre, como le digo, tomar todas las medidas de profiláctica para de esta manera evitar la erradicación de la enfermedad por todo el apiario, por todo el colmenar, ¿no? Entonces, eso sería una recomendación, y no solamente de esta enfermedad, sino de las otras enfermedades de las abejas. Aquí vemos nosotros eh, una, una pupa o prepupa pupa, cuando ya está operculada, como el hongo penetra, digamos, hacia la prepupa pupa, en donde toma este color en la parte superior de la cría, ese color blanquecino, y por lo tanto, sin embargo, por eso se le llama se lo conoce con el nombre de cría yesificada. Eh, es una enfermedad que siempre
se presenta en los apiarios cuando existen muchos lugares sombríos, mucha humedad, o cuando las colmenas muchas veces tenemos que ya ser reemplazadas porque el material ya está muy permeable, mucha humedad, y debemos nosotros cambiarla a otras colmenas. Eso debemos nosotros siempre tener esa precaución, digamos, de controlar en el lugar o la ubicación del colmenar. Esta enfermedad en las crías o larvas, como decía mucho, preocupa pupa, es típica en las abejas del género Apis, o cuando existen colonias débiles se dan con mayor frecuencia, ¿no? O cuando la colmena está con una población baja. Cuando la colonia está fuerte, siempre, digamos, las mismas pecoreadoras, limpiadoras tratan de ir, a medida que se va presentando la enfermedad, van liberando las crías pupas, las van liberando por la piquera, eso puede controlar en parte, ¿no? En las colmenas fuertes, las abejas limpiadoras pues eliminan con rapidez las primeras larvas muertas, impidiendo que se desarrolle la enfermedad. El mejor modo de combatir esta enfermedad de la cría yesificada o la ascoferiosis es que el apicultor debe realizar buenos manejos en las colmenas dentro del apiario, ¿no? Dentro de las colmenas justamente con abejas. Siempre cuando nosotros hablamos de colmenas, debemos decir colmenas con abejas, porque eso significa que yo puedo tener varias colmenas, pero no todas están pobladas con este insecto de minóptero. Por lo tanto, nosotros realizamos la observación, ponemos la espátula siempre con las medidas profilácticas y podemos observar de bastidor por bastidor y observar, digamos, si hay o no crías con problemas, ¿no? En este caso, el apicultor debe ir siempre acompañado, si he observado un problema, siempre hago invitación de otros apicultores con experiencia o de técnicos o de veterinarios para poder, digamos, pedir opiniones y que ellos observen el problema, ¿no? Eso es importante, digamos, darnos pedir ese asesoramiento técnico o ayuda para precautelar, digamos, una remota posibilidad de gravísimos problemas en el colmenar. Entonces, la ascafirosis, pues, digamos, como cría diversificada, la gente con la Ascafera apis, afección, digamos, atacan a las larvas y estas se encogen, pues se secan, ¿no? Y se forman como una momificación de color gris negro, de color blanco, etcétera. Y la profilaxis es reducir los factores generales de estrés en la colmena, mantener las colmenas bien ventiladas y libre de humedad, como había mencionado, con abundante alimento. Hay ciertas épocas del año en donde hay escasez de alimentos, nosotros deberíamos dar alimentos suplementarios. Dentro de las enfermedades bacterianas, pues tenemos la loca americana, la loca europea. Estas locas, pues sin embargo, son todas enfermedades bacterianas con dos variantes, la loca americana y la loca europea. Y dentro de la loca americana, el agente causal es el Paenibacillus larvae, que afecta a las larvas y pupas de todas las castas que son susceptibles no son susceptibles a las abejas adultas, ¿no? Esta enfermedad no afecta la salud de otras especies de animales ni al hombre. Es decir, que si nosotros consumimos o vamos a consumir algún producto, eh, perdón, subproducto de las abejas, tanto miel como polen, no tenemos ningún riesgo de enfermarnos porque son enfermedades propias de estos insectos y minópteros y por lo tanto, digamos, no debemos preocuparnos, no es una enfermedad zoonótica. También se conoce a esta loque americana como una loque maligna. También se le da el nombre de cría en vida, porque los opérculos se descienden hacia justamente hacia la selvilla, o también se le da el nombre de cría putrefacta o putrefacción por el olor característico. Aquí vemos, sin embargo, una diapositiva en donde hay una cría operculada enferma y otras crías, vemos las sanas que no tienen esa coloración ni consistencia ni la perforación del opérculo que está justamente cubierta, sabemos el opérculo cubren con cera, en donde ya ahí hay penetración del agente causal. En el intestino de las abejas se dan origen a la célula vegetativa, o sea, donde ya comienza el problema muchas veces del Paenobacillus y las bacterias, pues en estado, cuando están en estado larvales, cuando ya atraviesan la pared intestinal, ya en prepupa, pupa. Cuando esto ocurre, las bacterias llegan a la hemolinfa y sabemos que la hemolinfa es la sangre de las abejas y proliferan, ¿no? Multiplicándose rápidamente o violentamente hasta matar a la cría, ¿no? Esta es una de las
consecuencias más fatales de esta terrible enfermedad que ha causado gravísimos problemas en toda la apicultura del mundo. Y se ha determinado que una escama de esta enfermedad, digamos, puede tener aproximadamente hasta de 2,5 billones de esporas. Por eso que es una enfermedad que se prolifera o se ha proliferado por todos los continentes. Esta enfermedad provoca la muerte y la descomposición de la cría, tanto en prepupa como pupa, y originando un olor desagradable, como he mencionado, de la colmena. Cuando vamos a abrir la colmena, lo primero que percibimos es un olor nauseabundo, un olor como a vinagrado, un olor, digamos, bastante fuerte, que resulta para el apicultor o el que va a manejar las colmenas, digamos, muy fácilmente de poder identificar. Cuando una colmena se enferma con esta enfermedad, con las loques, más que todo la americana, se debe cambiar de la colonia o el enjambre a otra colmena nueva. Y deberíamos nosotros, esa colmena que queda libre, deberíamos nosotros, yo diría, si hay un problema bastante grave, de incinerar toda la colmena y abejas, digamos, es la recomendación. O caso contrario, podemos nosotros realizar la desinfección, limpieza o flamear con soplete o poner a hervir todo este material con sosa cáustica, ¿no? Como vemos aquí en la desinfección. Esta desinfección yo recomendaría hacerlo después de cada cosecha. Hay muchos casos, muchos agricultores tienen esa bandeja, ponen abajo leña o cualquier fuente de fuego para calentar el agua y sumergir todos los cuadros, todas las alzas. Puede ser un medio tanque o mandamos a hacer una bandeja, digamos, para desinfección con acero inoxidable, y de esa manera nosotros precautelamos un problema, digamos, de cualquier patología, ¿no? Esta enfermedad, digamos, de las locas americanas es altamente contagiosa en las crías operculadas de las abejas, ¿no? Causando gravísimos problemas o altas tasas de mortalidad, ¿no? Pero, sin embargo, que muchas veces, digamos, que las mismas abejas o nodrizas pueden infectar a las abejas, a las crías o a las abejas, digamos, sanas cuando tienen que alimentar. Las esporas pues, de loca americana sobreviven a temperaturas superiores a 100 grados centígrados y pueden permanecer en estado latente en el medio ambiente durante largo tiempo. Se ha mencionado hasta 30 años. La loca americana presenta los opérculos abiertos o perforados y el contenido de las celdas atacadas que aparecen pastosas, oscuras, aisladas, como forma de chicle, ¿no? Nosotros vemos aquí, sin embargo, cuando está el opérculo abierto, nosotros podemos introducir una varilla o un palillo y tiene esta forma de goma o forma de chicle que se estira hacia la parte superior. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos diferenciar esta enfermedad? Podemos podemos esterilizar, perdón, los materiales de trabajo, no debemos nosotros, antes de entrar a los apiarios, eso es una medida de bioseguridad, de hacer raspado, flameado, desinfección, como hemos mencionado, con agua, con lejía, con agua formalizada o con sosas cáusticas, si no tuviéramos un recurso, porque es esa agua, digamos, con una temperatura más allá de 150 grados y además, digamos, se recomienda proceder al doble trasvase, es decir, traer siempre cambiando de colmena cuando vemos que la colmena va envejeciendo o está demasiado sucia, etcétera, dar ese manejo, ¿no? Si es responsabilidad del apicultor. Las enfermedades del pollo o de la cría eh, o de otras enfermedades como la cariasis eh, han sido, digamos, o se han presentado durante mucho tiempo, ¿no? Y son enfermedades, digamos, tanto como le decía, las locas y estas enfermedades que acabo de mencionar, son enfermedades, digamos, muy graves en las abejas, ¿no? En Europa o en la Unión Europea, pues las loques, tanto americanas como loque europea, aún existe en todo el continente. Esta enfermedad fue detectada por los apicultores cuando hubo una reducción de cosecha, aunque habían épocas de floración o zonas o calendario apícola, y las cosechas eran muy reducidas, muy bajas y casi nula, ¿no? Y desde esa época empezaron a investigar
y desde su aparición pues, han sido colocadas entre las enfermedades más graves de las abejas. Por lo tanto, digamos, ha sido ha sido y es una preocupación para el sector apícola. La loca americana es una enfermedad extremadamente contagiosa, maligna o viscosa. Por su consistencia, esta enfermedad ataca a las larvas en todos los estados de desarrollo, tanto entre pupa como en pupa. Y los síntomas más, o síntomas o signos, son las larvas infectadas, se amarillean, se vuelven blanco amarillento o amarillento grisáceo, a veces presentan manchas grises. Sin embargo, pues, continúa su desarrollo hasta la operculación e incluso más aún, pero con el problema. La enfermedad se presenta en los cuadros de cría, dándole a los mismos aspectos de cría salteada, y la enfermedad se limita principalmente a larvas que han muerto luego de ser operculadas, y es ahí donde muchas veces es muy difícil a veces de detectar que dentro del opérculo ya existe el problema. Por eso el apicultor tiene que realizar varias observaciones, varias visitas cuando se ven ciertas sintomatologías. Las celdas afectadas presentan los opérculos hundidos y de color castaño oscuro, de apariencia húmeda y con perforaciones en el opérculo, digamos, en la cera, digamos. Hay perforaciones irregulares. Y si se introduce, digamos, una aguja o un palillo o, o cualquier otro material, digamos, a través del opérculo, se extrae una masa viscosa de color variable, entre verde amarillento, amarillento o castaño, castaño oscuro, casi negro, e incluso pues estas crías o larvas más adelante adquieren un color café con la presencia como de una leche oscura, se vuelven un poco, lo vemos ahí en algunas celdas, diría que se ven ya en estado de putrefacción. Después de unos días, los espéculos se hacen más pálidos hasta que adquiere una consistencia pegajosa y viscosa. Y si se coge, como decíamos, el palillo, una varilla de madera, se estira como una disolución de chicle o caucho, que puede estirarse hasta 5 o 6 centímetros, como vemos aquí. Y esto es lo que constituye la identificación de la loca americana, junto con el olor maloliente y fuerte y característico como una blancola o goma, ¿no? Sin embargo, una enfermedad fácil de detectarla o identificarla cuando la enfermedad se acentúa. El hecho es que las escamas se reducen por desecación en los cadáveres de las larvas o tanto de pupa a pupa, pues de todas las crías, convirtiéndose en una alta fuente de infección. Estas larvas muertas producen escamas y quedan adheridas a las celdas, y estas vuelven a adquirir su viscosidad aislante si se humedecen, siendo estos síntomas característicos de esta enfermedad como la es de la loque europea también, que son similares. Cuando se produce la operculación de celdas con las crías, posteriormente ocurre que el opérculo se hunde o desciende hacia la celdilla y se oscurece y se perfora en el centro. En algunos casos sucede que la operculación de la cría no tiene lugar, y en este caso se ven las larvas como erguidas en sus celdas, ¿no? La putrefacción del contenido de las celdas de esta enfermedad, digamos, van acompañar el dolor desagradable y un síntoma específico de esta enfermedad, puesto que tal síntoma se observa también en otra enfermedad como el abarroáceo o barratuáceo, eh, que en las llegadas a su fin, digamos, toma ese, esa sintomatología justo antes del hundimiento de las colonias. Lo observamos aquí. La transmisión por la infección de la larva se efectúa por vía bucal, ya que el alimento contiene esporas de Paenobacillus larvae, y que habíamos dicho que estas esporas pues, pueden durar varios años. La larva enferma y la larva enferma o el cadáver o los cadáveres de las crías pues contamina a las abejas, se intentan extraerlas, en este caso las limpiadoras. Después estas abejas obreras nodrizas pues infectan la miel que rodea la postura, y a su vez esta contamina pues a las larvas cuando la alimentan con miel. La cera, la deriva, el pillaje de las abejas son instrumentos
de contaminación, ¿no? Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando compramos muchas veces las láminas de cera. Bueno, ahora ya hay mucho cuidado, pero anteriormente se utilizaba la cera, no se le daba el tratamiento específico y podía hacer estar con esta enfermedad y podría propagar fácilmente la enfermedad. Por lo tanto, debemos comprar láminas de cera de empresas responsables. Pronósticos, siendo reconocidos siete tipos biológicos de Bacillus larvae. La loque americana puede resistir diferentes formas o mostrarse más o menos virulenta o con alta patogenicidad. Toda colmena enferma, el número de abejas jóvenes disminuye, es decir, justamente se reduce la población, la colonia se debilita y en pocos meses desaparece. Frecuentemente el pillaje acaba con la consistencia de las últimas abejas que propagan la enfermedad a otras colmenas con abejas en la cercanía. Es decir, ya cuando vean pocas larvas entran a esa colmena que ha desaparecido y luego se propaga la enfermedad. Por lo tanto, hay un problema. La loca europea es una enfermedad casi similar, quisiera pasar un poco rápido, por no al tiempo, es producida por la agente Melissococcus plutinus. Esta infección pues, mata las larvas, como sucede con la loca americana, dejando vacío a la celdilla del panal. La enfermedad se transmite por contaminación mecánica de los panales y tiende a, por lo tanto, a persistir por años. Es decir, cuando nosotros cambiamos panales de una colmena a otra, debemos tener cuidado porque podemos transmitir la enfermedad. Como habíamos dicho, la loca europea es una loca benigna, una enfermedad benigna o maloliente, no es maligna como la americana, es una enfermedad del pollo o cría, o de las crías ligeramente contagiosa, causada por una o más bacterias específicas, acompañada de microbios, es menos peligrosa que la variante anterior. ¿Cuál es el agente etiológico? Ya habíamos dicho, el Melissococcus plutinus o Plutón, está acompañada por otros bacilos o por otras bacterias como el Albei, como Acromobacter, Herbicides, Tococcus, Streptococcus faecalis y otras bacterias, digamos, porque como se debilita el enjambre, justamente pueden ingresar a oportunistas otras bacterias, ¿no? Observar el pollo, la cría o cría diseminada en la colmena enferma, pues puede revelar presencia de otras enfermedades, ¿no? Bueno, se presenta las larvas amarillentas en posición anormal, escamas móviles no aislantes, ¿no? Es una enfermedad casi similar. Quisiera ir pasando un poco rápido, pero en honor al tiempo quiero, bueno, cuál es el tratamiento que muchas veces se utiliza. La terramicina, este antibiótico se mezcla con azúcar impalpable en el jarabe y se le da a la abeja, ¿no? O si no, con la torta, ¿no? Digamos, podría ser para ayudar en parte, pero muchas veces es imposible. Síntomas, en general el pollo o la cría atacada del loca muere antes de ser operculada. Una larva adquiere el germen infeccioso, al cuarto día muere, ¿no? Por lo tanto, sin embargo, es una enfermedad que es similar. Vemos ahí, sin embargo, como la cría antes de opercular muere. Bueno, entonces voy a ir pasando esta parte ahí, para ir avanzando a otras enfermedades similar a la americana. Quiero pasar a otro capítulo bueno, ahí le voy a dejar algunas diapositivas, el tratamiento, bueno, casi la enfermedad, digamos, muchas veces, digamos, casi no es muy eficaz el tratamiento, pero la quema de las colonias enfermas, digamos, como le decía al inicio, bueno, sería o la quimioterapia, el tratamiento con antibióticos, otraciclina, sulfaquiazol, sódico, tirosina, bueno, aceites esenciales, utilización de pastas, bueno, medicamentos o tortas, espolvoreo, parafina caliente, lavado, con sosa cáustica, radiación puede ser un tratamiento, pero muchas veces es imposible controlar la enfermedad. ¿Cómo prevenir la loque? Bueno, ahí le dejo algunas diapositivas. Importante muchas veces conocer, pero para hacer efectivo el tratamiento es necesario desinfectar todos los materiales de una colmena. Para de ello, estos deben ser hervidos con media hora con agua mezclada con lejía o sosa cáustica, como le decía. No es importante hacer esta desinfección después de cada cosecha, si es que el caso lo amerita antes de poder volver a usar dichos implementos. Hacer una buena desinfección, debe ventilarse, o sea, 9 o 15 días, dejarlo, digamos,
uno de los mejores desinfectantes es el sol, dejarlo que se sequen, digamos, toda la madera, o ponerlos, digamos, o ponerlos en secadoras, si teníamos un secador con paneles solares, que sé yo, secarlos bien para eliminar tanto el olor como la lejía, que puede ser una situación, ¿no? Bueno, ahí, bueno, estaba ahí, bueno, esto pensaba, bueno, debería estar eliminado, pero la criopetria o criapetria o que es aspergillosis es otra enfermedad, digamos, causada, digamos, que causa a las crías, pues, producida por un hongo también Aspergillus clavus o Aspergillus fumigatus, también afecta a las larvas. Estas mueren por intoxicación provocada por las aflatoxinas o aflatoxinas y el daño ocasional a los micelios, ¿no? Es una enfermedad también bastante problema en las abejas, ¿no? Por lo tanto, sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con esta enfermedad, muy parecida a la cría calcárea o cría ensacada o, o cría yesificada, su nombre técnico es aspergillosis, y en otros países es conocida como cría pétrea, ¿no? O cría de piedra, ¿no? O petrificada, forma de piedra, parecen momias de origen fungal que afecta tanto a las crías como a los adultos. Por tanto, digamos, es un poco muy común de encontrar en medios donde, tanto en el medio ambiente como en la tierra, ¿no? Su forma de contagio lo produce las esporas, que son de color verdoso. Afecta a larvas y a abejas adultas. Desde que esta afecta tanto a, a las crías como a las abejas adultas. En ocasiones las adultas, pues, digamos, pues, son las que también son bastante afectadas, y así como otras especies de insectos y mamíferos se considera que puede, digamos, también afectar de enfermedad. Existen una mayor dependencia de los factores predisponentes, que en este caso fue la cría de tiza, ¿no? La enfermedad es más frecuente durante épocas lluviosas, ¿no? Cuando hay altas precipitaciones, y se favorece con malas prácticas de manejo y el pillaje de las abejas cuando roban miel de otras colmenas. La cría más afectada es la del zángano. Se considera que el zángano es la más afectada. Ahí vemos, sin embargo, algunas sintomatologías, y bueno, vemos acá otras sintomatologías, similar, digamos, a la cría yesificada de tiza. Es justamente diagnóstico, solo unas pocas crías se ven afectadas, ¿no? Las momias tienen un color grisáceo verdoso, verdoso grisáceo, amarillento verdoso, sobre todo en la zona de la parte superior de la cabeza, ¿no? Y vemos, sin embargo, cómo se torna. Bueno, ahí vemos ya la medida de prevención, como hemos dicho, y control, son similares a las que se toman con la cría desificada: evitar el enfriamiento en la cría, no colocar marcos de crías operculadas en colmenas débiles o levemente afectadas. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer nuevos núcleos, tenemos que tener muy en cuenta no retirar abejas adultas de colmenas enfermas y débiles, ni darles cría entre colmenas para desarrollar, digamos, quemar los cuadros afectados, sería incinerarlos, ¿no? Y eliminar las momias, ¿sí?, de los pisos y piqueras para evitar el nuevo ciclo de infección del hongo, ¿no? Orientar la piquera de manera de evitar los vientos fríos, de cambiar cuadros o marcos o bastidores, ¿no? Entre colmenas enfermas y sanas. Eso es un problema serio en el apicultor, ¿no? Y por último, realizar un buen trabajo de revisión. Por tanto, sin embargo, ahí, bueno, hay tratamiento. Yo le voy a pasar algunas enfermedades, no al tiempo, pero ya estoy casi con las 12 mochos. Ustedes han hecho un buen trabajo. Yo quiero pasarle todo este material para que ustedes tengan, digamos, la mayor cantidad de enfermedades. Les voy a pasar un material muy, muy preciso. He tratado de hacerle lo más mejor posible. Algunas enfermedades, las infestaciones, digamos, por una serie de enemigos. Inclusive hay unas diapositivas que inclusive hablamos de del cambio climático, de las intoxicaciones, de la desaparición de las abejas, material que le va a servir para que ustedes tengan, pues, lo tengan, digamos, como para que lo tengan como para analizar los robos de miel, inclusive, que se dan en el apiario, digamos, también un problema serio de seguridad de la. Y aquí vemos, sin embargo, algunas de las intoxicaciones, digamos, un problema, digamos, en la actualidad por el uso, el mal uso y el abuso de los agroquímicos, la polilla,
y vemos algunas otras, vemos depredadores, competidores, y por lo tanto, sin embargo, vemos aquí algunas enfermedades, digamos, muy importantes, el cambio climático, y hasta aquí, porque la telefonía también uno de los problemas, y sabemos que el 20 de mayo este, se celebra el Día Mundial de las Abejas, un día, digamos, que se lo ha tomado por la importancia de este importante insecto eminóptero en la polinización. Haciéndole un recordatorio de la prueba escrita, además de eso, sin embargo, del trabajo de, eh, de investigación que tienen que realizarlo. Y muchas gracias y estamos conversando. Que Dios lo bendiga y